vamos a seguir hablando de viajes, de descanso, de desconexión, de vacaciones, porque febrero se supone que es el mes donde los chilenos y las chilenas se toman vacaciones. Y hay un tema con las vacaciones, ya que además volvió la caña hoy día, ¿ya? Que muchas veces se discute de si 15 días es suficiente para tomarse un descanso real, que muchas personas están dividiendo sus vacaciones y dejan alguna semana en el invierno para poder estar con los niños y niñas en las vacaciones de invierno, que no logran desconectarse porque durante las vacaciones igual te llega un WhatsApp del compañero y pega, hoy se me olvidó preguntarte el contacto de no sé qué. Claro, ¿dónde dejaste? Tal cual. O no sabes qué, ya, bacán que te vayas de vacaciones la próxima semana, pero esta semana déjame listo todo lo de la próxima semana. ¿Qué pasa con ese descanso real? ¿Existe o no existe? Queremos conversarlo. Tuvimos una vez con él aquí en el estudio, pero ahora anda en Perú, entiendo, nos corregirá. El doctor en ocio y potencial humano, director de investigación del campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctor Andrés Ried. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, doctor. ¿Qué tal? Hola, Sandra. Buenos días a todos por allá. Efectivamente, estoy acá en Lima en este momento. Qué lindo, un lindo lugar para descansar y comer rico. Oye, Andrés, ¿el concepto de vacaciones que tenemos en Chile sigue siendo eficiente o se cuestiona por todos esos antecedentes que mencionaba? Mira, cuando me contactaron hace unos días, estuve pensando un poquito en qué tipo de características tenemos hoy día en función del origen de las vacaciones, y diría que hay un aspecto que tú mencionabas en la introducción que es especialmente dificultoso de resolver, que es el tema de la desconexión. Yo creo que en ese sentido uno podría pensar que en nuestras vacaciones, si es que no se produce una desconexión real, no sé si están cumpliendo efectivamente el sentido y el objetivo original de las vacaciones, ¿no? Y eso va más allá del tiempo, ¿no? Del tiempo que uno se tome. Uno se puede tomar, no sé, un mes y puede no desconectarse igual, ¿no? Efectivamente. Mira, hay una cuestión que es bien interesante. Hace muchos años, ya en los años 58, un escritor, un pensador francés, Geoffroy Moissedier, dijo que el ocio, que es el espacio donde uno está de vacaciones, tiene tres funciones, que era descanso, diversión y desarrollo. Y yo creo que hoy día, si uno actualiza eso, debería incluir la desconexión, porque en este caso la desconexión impide la posibilidad, la potencialidad de alcanzar esas otras tres, porque en la medida que uno está aún pendiente, conectado con las obligaciones, es que el descanso no va a venir en plenitud, ni la diversión ni el desarrollo. Y esa desconexión también es la que uno tiene no solo en el trabajo, ¿no? También la conexión que uno tiene con las redes sociales, con también todo este mundo de la virtualidad, también siento yo que eso no nos permite también un descanso pleno. O sea, no solo depende de nuestros compañeros, nuestra jefatura, sino que de nosotros mismos, porque además es un ejercicio, me da la sensación de que uno tampoco hace el fin de semana, que también debiera ser un espacio para descansar. Uno dirá, bueno, el fin de semana hay que lavar ropa, hay que ir a la feria, hay que ver a los cabros chicos. Está bien, perfecto. Pero de alguna manera esa desconexión de las responsabilidades del trabajo, de las funciones que uno cumple en la semana, ¿debiera darse? Claro, sí, por supuesto. Mira, por eso es usual y por eso mismo esto es algo que todos nosotros cuando estamos de vacaciones queremos cambiar de ambiente, ¿no? Lo que queríamos hacer es cambiar la rutina. Nos vamos a otros lugares que al principio nos pueden parecer más amenos, pero en el fondo una de las funciones principales es que me quiero desconectar de la rutina, de la vida diaria, de las obligaciones en definitiva. Por eso que también es bien discutible eso cuando uno tiene vacaciones con familia, con hijos o con gente que uno cuida, hasta dónde uno puede desconectarse de la obligación. Una de las cuestiones que nos permiten las vacaciones, o que nos debería permitir, igual que la práctica del ocio, es que nos libera de obligaciones. Entonces es bien complicado cuando uno planifica vacaciones con familia en que se ve obligado a hacer ciertas cosas. Obviamente tenemos responsabilidades, pero uno debería pensar también en unas vacaciones que nos permitan también tener espacios de no obligación. Quizás eso significa turnarse con la pareja o con la familia para que uno realmente tenga espacios no obligados, con ningún tipo de obligación durante las vacaciones. No puede ser pleno, ¿no? Yo tengo dos hijos que ya son grandes, pero obvio, yo en vacaciones no los dejaba tirados. Pero, claro, no, mi sueño es irme de vacaciones sin mis cabros chicos, pero no he podido, Andrés. Sí, yo entiendo perfecto, pero por eso te digo que yo creo que quizás lo que uno puede lograr en la medida de lo posible es como tener también dentro de las vacaciones espacios de no obligación. Es fácil, no,
Pero, Sí, sí. Te quería preguntar por estas como espacios, llámese ocio, y a lo mejor corrígeme también si es el término correcto, pero no estoy pensando en las vacaciones, estoy pensando siempre, digamos, en el año laboral, que parte como en marzo, como que el año partiera en marzo. Pero eso es como espacios diarios, rutinarios, semanales y todo, la relevancia que tienen esos espacios te lo denomino ocio, dime tú si tiene otro nombre. sí, sí, mira, Cristian, sí, de todas maneras, lo que yo siempre intento como promover es que uno tiene que hacer una suerte de protección de las prácticas de ocio. Uno es como, porque tiene por un lado, tiene muchos beneficios, innumerables, psicológicos, físicos, sociales, etcétera, pero también porque es un ejercicio de libertad. El poder decir, ok, yo voy a defender mi espacio martes, jueves, no sé, sábado, para hacer esto, aunque sea 1 hora a la semana. Eso finalmente es lo que, además de los beneficios que te nombro, que está súper descrito por la literatura, genera una sensación de ejercicio de libertad. Y es muy interesante cómo eso se asocia a una plenitud. Es bien impresionante cuando uno puede hacer algo porque quiere, que lo que uno podría definir como en palabras muy sencillas, el ocio, como esas experiencias que uno hace porque quiere y que son satisfactorias. Eso es un ejercicio de libertad que hoy día no tenemos casi. Estamos conversando con Andrés Ried, doctor en Ocio y Potencial Humano, director de investigación del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a propósito de nuestra salud mental, de alguna manera también dada por esos espacios que rompen la rutina, las responsabilidades y que tan bienvenidas son en estas vacaciones. Andrés, pero además ahí hay un tema cultural, me da la sensación, porque cuando uno en la casa se supone que era el flojo o la floja, te decían, no, qué ocioso. O se supone que los chilenos somos súper buenos para sacar la vuelta y por eso le teníamos tanto terror al teletrabajo, ¿no? Pero de alguna forma se supone que tenemos que saber vivir esos espacios y disfrutarlos como tú nos estás mencionando, ¿no? ¿Cómo definiríamos realmente el ocio? ¿Es como dice Cristian Castro, yo quiero hacer nada? ¿O es hacer cosas y disfrutarlas desde otro punto de vista? Bueno, mira, tú pones un punto ahí que es como una de las cuestiones más discutidas en estudios de ocio, porque y la respuesta puede parecer sencilla, pero no lo es. Es todo eso. Porque lo que define el ocio es, como te decía, como estas experiencias que uno tiene, que pueden ser individuales, pero también pueden ser colectivas, en que uno elige hacerlas, que en su ejercicio, como en su hacer, tiene la percepción de libertad, de que puede ser realmente quien eres y que son satisfactorias. Y que normalmente en su motivación inicial no persigue hacer algo. Cualquiera de esas cosas puede ser ocio. Entonces, si yo quiero sentarme debajo de un árbol a descansar, a contemplar, a leer un libro, es ocio. Como también puede ser que quiero subir el Himalaya, uno de los Himalayas, el Everest, qué sé yo, y me entreno durante 15 años para poder subirlo. Pero si lo hago libremente, donde practico libertad, estoy en una práctica de ocio. Entonces, lo que define el ocio es lo que te decía, como esta idea de elegir, disfrutar y que tu objetivo inicial, principal, como intrínseco, es el disfrute de la actividad, no persigue un resultado, aunque lo tiene, por cierto, tiene muchísimos beneficios y a veces hay unos logros increíbles a partir de este impulso. Pero ese ejercicio de libertad y desarrollo es el que define el ocio. Y cuando uno piensa, Andrés, en este periodo, ¿no? De especie como y hay lugares comunes que se utilizan como el de recargar las pilas, que uno está en este periodo porque recarga pilas y energía para todo el resto del año. Lo podemos ver así, de pronto sobre todo si no conseguimos esa misma continuidad, nos afecta el resto del año, por eso la importancia de tener esos espacios permanentemente, digamos, y no como recargarse de enero, febrero, o enero, un mes, 2 semanas, y después darle sin parar, digamos, hasta diciembre, que es lo que hace mucha gente, claro. Lo que hacemos mucho en realidad. Exacto. Sí, absolutamente. Y fíjate que es paradójico, porque esto así como algo más anecdótico, pero yo suelo escuchar a mis amigos, y yo mismo alguna vez también, que necesito tiempo para descansar de mis vacaciones. Porque mis vacaciones terminan siendo un espacio no de recuperación, de restauración, termina siendo un espacio de intensidad a veces. Claro, me desconecto, ¿no? Escapo de la rutina y eso ya tiene un valor en sí mismo. Pero si no lo pienso bien, no alcanzo a restaurarme, a recuperarme. Entonces, teniendo estas como trayectorias, si uno quiere, como una cierta permanencia de estas prácticas de ocio, es lo que me permite poco a poco ir recuperándome. Piensen que hay la palabra recreación, que en Latinoamérica se usa mucho como sinónimo de ocio. Deporte y recreación.
Exacto, está asociado a la digerera, a la deporte de recreación, Sí. ¿se acuerdan? Sí. Y la recreación, en su etimología, quiere decir como volver a crear, recrear. Y originalmente era recrear las condiciones para volver a hacer un trabajo que era digno, ¿no? Esto es como la teoría. Cuando uno se recrea, puede volver a trabajar. Entonces, porque se vuelve a crear las condiciones para poder trabajar bien. Pero eso hay que cuestionarlo, ¿no? La recreación no solo es volver a crear condiciones para la obligación, sino que también es para beneficio propio, para, como decía Sandra, para recuperar tu salud mental, para encontrarte con otros, para mejorar tu condición física, para cultivarte en las áreas que a ti o los intereses que tú tienes, ¿cachai? Tiene todo ese mundo muy, muy propio de lo que entendemos por ocio. Bueno, de hecho, efectivamente con los niños también lo pensamos mucho porque, y lo hemos conversado más de alguna ocasión en esta época, hay papás, mamás o adultos responsables que se estresan si no le tienen la agenda llena de actividades a los niños desde que son pequeños, ¿no? ¿Qué vas a hacer en el verano? Ya, pero que te vas a ir de excursión, que si vas a tener un taller, que si vas a ir donde la abuelita. Le tienen como horario para todo y al final de ahí parte la base y la raíz de todo. Me da la sensación de que los niños no saben disfrutar esos momentos o aburrirse, ¿no? El aburrirse que es tan importante. Exactamente, mira, tú pones un punto que a mí siempre me han quitado mucho. Si uno piensa, los niños actuales, por lo menos en Chile, yo diría que en la sociedad occidental está sobreprogramado. Los niños empiezan a ir al mundo escolarizado a esos 9 meses, 10 meses, cuando empieza la sala cuna, y yo entiendo que los papás que trabajan no tienen otra posibilidad, pero en la sala cuna, en el jardín, en los colegios, en los, como le llaman, after school, no sé, Sí. es lleno de obligaciones. Le están diciendo todo el tiempo lo que tienen que hacer. No hay un espacio donde el niño o la niña pueda elegir, pueda ejercer libertad. Y después cuando tienen 18, 19 años, nos sorprendemos de que no sepan qué hacer, que no sepan tomar decisiones. Pero si no le hemos dado ni un minuto en la vida para que ellos puedan hacer algo por voluntad propia, están siempre programados, tienen estos horarios que son agotadores. Si uno mira los horarios de los niños, son agotadores. ¿En qué minuto descansan, miran, piensan, deciden qué hacer? En definitiva, cuando ejercen libertad. Y ese es un espacio que tenemos que cuidar, cautelar y que dar espacio para que los niños elijan, exploren, sepan qué hacer o no, que se equivoquen, pero no programarlo todo. En una sociedad, Andrés, que se mide mucho, ¿no?, por temas de productividad en el área que sea, como si fuera sinónimo de éxito, ¿no? Cosa que yo cuestiono mucho, pero la pregunta va dirigida hacia ese paradigma, ¿ya? Podríamos mirar, yo presumo que sí, pero te lo pregunto como especialista en el tema, ¿podríamos mirar que en la medida en que uno tiene buenos momentos de precisamente ocio, la productividad también va a ser mejor? Sí, de todas maneras. Mira, entre los beneficios del ocio que yo te he comentado, se documentan y se han evidenciado muchísimas mejoras en capacidades intelectuales, físicas, de relaciones. Y esto es porque, claro, estamos en un espacio de disfrute, un espacio de alguna manera también. Normalmente las prácticas de ocio, cuando son sociales, implican además el desarrollo de otras habilidades y la sensación de restauración. En este aspecto en particular, Cristian, la experiencia de ocio en la naturaleza produce muchas posibilidades de recuperarse, de restaurarse. Hay incluso teorías ya bastante probadas empíricamente de que tiempos de observación o de caminata o de solamente estar en espacios identificados como naturales por las personas nos restauran, nos producen y nos generan mejores condiciones para trabajar. Entonces también es clave eso. No sé si ustedes han escuchado, en los últimos años ha salido como una suerte como de casi meme, ¿no? De que los médicos están recetando ir a la naturaleza, estar en la naturaleza o disfrutar de la naturaleza. Sí. Entonces muy interesante eso, porque en ese aspecto el ocio tiene una capacidad restauradora, desde el punto de vista físico y psicológico y fisiológico. Bien interesante eso. Claro, porque efectivamente hay que calmar de alguna manera la cabeza, conectarlo con cosas importantes, como que te bajan los índices, no sé, de latidos, de pulsaciones, incluso cuando estás más relajado, cuando estás más calmado. Algunos pueden controlar hasta algunas ansiedades que son parte del día a día y que de pronto están bien vistos, ¿no? Así como estar estresado, el burnout, la ansiedad. Todos tenemos que tener algo como estamos dentro de la pelota de la productividad. Hacer esa distinción finalmente va a terminar siendo un desafío como sociedad también para todos nosotros. Totalmente. Y mira, y a propósito de lo que dices tú y lo que comentaba Cristian,
Es que, y en esto yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy, muy esclarecedor. La palabra ocio, el concepto ocio está asociado a no producir, algo que no es productivo. De hecho, la noción del negocio en latín quiere decir nec otium, es la negación del ocio, porque el ocio, el negocio produce algo, su objetivo es producir un bien, algo intercambiable, un producto. En cambio, el ocio, por definición, no es productivo, no quiere producir un bien en su origen más puro, ¿no? Claro. Entonces, justamente, la práctica de ocio, cuando no quiere, no pretende producir un bien, es liberadora, porque nos obligado a hacer algo. Y en un mundo que es totalmente productivo, miden todo el tiempo, imagínate en la academia en particular, nos miden, nos evalúan, nos califican. Un espacio no productivo es muy liberador, es un espacio donde uno se restaura, recupera, incluso cuando es muy intenso. Hay gente, no sé, porque el fin de semana va a subir un cerro, baja corriendo, hace ejercicio, llega agotado a la casa, pero la percepción es de recuperación, a pesar de, o la gente que juega fútbol, ya que está el tenor respecto aquí, la gente que juega fútbol también, de pronto hasta se lesiona, termina destruido, pero interiormente se siente liberado. Estaba pensando en el vínculo a partir del mismo ejemplo de los ejemplos que estás dando, Andrés, de lo individual que termina siendo esta respuesta, ¿no? O sea, lo que para una persona puede resultar vinculado con el ocio, para otra persona no. Digo porque también hay como estímulos respecto a que el ocio significa tal cosa, y a lo mejor el ocio no significa tal cosa tampoco, desde el punto de vista, insisto, individual. Es un buen ejercicio para conocerse también. Totalmente. Se suele decir en estudios de ocio que hay tantos ocios como personas, y eso lo hace más difícil como objeto de estudio. Yo, así, para dar un ejemplo personal, vinimos a Lima con mi pareja y una amiga esta semana, y lo único que he hecho es comer. Entonces, está ahí en Lima igual. Una maravilla. Claro, ¿qué clase de ocio es eso? Pero es totalmente una experiencia de ocio, o sea, es como... Un disfrute. Es un disfrute total. Yo lo único que quiero hacer es disfrutar de la comida, no pretendo nada. Probablemente voy a subir de peso, no es mi objetivo, pero el disfrute de eso es bien especial. Entonces, efectivamente, a mí me gusta leer, y ahora me gusta comer, y la otra semana lo mejor. Entonces, efectivamente, es un camino de conocimiento que requiere harto prueba y error. Eso es bien interesante. Sí. Por eso que en la escolaridad estamos en una deuda, como decía Sandra hace un rato, muy grande, porque no tenemos ese espacio de ensayo y error, de probar lo que me gusta, lo que quiero aprender, y de pronto desecharlo también. Los niños no tienen esa posibilidad de decir, ya no quiero ir más a clases de pádel, no sé. Es muy difícil, y los papás son los que hacer. Entonces, por ahí hay un camino interesante también de discutir. Claro. Imagínate, yo voy al estadio, imagínate cómo me retan, voy al estadio todo el año y de vacaciones voy al estadio, también, pues, si me gusta, porque claro. ¿qué voy a hacer? Bueno, pero hay que resetearse, ¿no? Y además tener el tiempo con uno mismo de encontrarse, de entender y de ser honesto y decir, a ver, ¿qué es lo que yo disfruto de verdad? Es que eso es un camino de conocimiento propio que es súper valioso. Igual. Exacto, sí, eso es súper importante, sí, porque nos da herramientas, me parece, en momentos más críticos, ¿no? Cuando uno está demasiado colapsado, ya. Me desconecto rápido, terapia de shock, voy directamente a lo mejor a hacer algo que me genere mucho placer, que me genere mayor tranquilidad y etcétera, ¿no? Sí, y por eso, y yo quiero insistir con este punto, es muy importante tener esos espacios protegidos. Esto va a ser un poco rígido quizás, pero es importante decir, yo voy a mi taller de guitarra los martes y los jueves de las 7 a las 9. Claro. Porque de pronto en el colapso, ¿cachai? En ese como momento en que todo se nos viene encima, no voy a tener a lo mejor la posibilidad de decir, me voy a ir a tocar guitarra. En cambio, si lo tengo protegido, lo tengo acordado con mis personas con las que convivo, decir, mira, el papá los martes y los jueves va a tocar guitarra, la mamá va a bailar, no sé, los miércoles y los sábados. Y es un espacio protegido, entonces es un espacio que siempre va a estar ahí. Porque en la vorágine del día a día probablemente no lo vamos a poder tomar así como escape. Entonces es mucho mejor tenerlo programado. Y en la medida, y esto es muy interesante, en la medida que esto se va reiterando, voy adquiriendo mayores habilidades. Tanto voy desafiándome a mí mismo. Por ejemplo, una persona que va a taller de guitarra, por ejemplo, 2 veces a la semana, es muy probable que al cabo de un año quiera tocar más guitarra. Y va a buscar los espacios para más espacio estudiar guitarra. Claro. Y eso va a ir creciendo. Entonces, el ocio también es un espacio, como le decía al principio de la entrevista, de desarrollo, en que yo desarrollo una habilidad específica, un conjunto de técnicas eventualmente, pero también me desarrollo a mí mismo. Entonces, creo que, yo
se dan cuenta, soy un defensor absoluto de los... Sí, absolutamente, porque sirve para crecer, para estar mejor. Nosotros todos necesitamos cuidar nuestra salud mental de alguna manera, y si andamos buscando formas para tranquilizarla, calmarla, evadirnos a lo mejor de otras presiones, busquemos esas cosas que nos pueden hacer felices, que efectivamente tienen además un plus, que es hacernos crecer como personas, desarrollarnos, efectivamente adquirir a lo mejor una nueva habilidad. Así es un win-win, como dicen los gringos. Yes, Andrés Riz, doctor en ocio y potencial humano, director de investigación del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés, y disfrute, ¿eh? Siga comiendo. Bueno, intentaré hacerlo. Gracias, Sandra. Un abrazo. Estamos en eso, gracias.